Bueno, te cuento algo. Vos sabés que en estos días se están cumpliendo 100 años de una pelea de box que fue llamada la pelea del siglo, una pelea histórica entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey. Tal vez vos escuchaste hablar de esta pelea que fue realmente muy, muy importante en el boxeo internacional. Estamos hablando de hace 100 años y este episodio fue tomado justamente como argumento, como idea, para generar una obra de teatro. Es una obra de teatro que está escrita y actuada por quien es el sobrino bisnieto de Luis Ángel Firpo, se llama Emilio, y lo tengo del otro lado del teléfono para hablar de la obra de teatro y bueno, y de este evento histórico. Emilio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rojo? Buenas tardes, muy bien, te escucho perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, cuando llegó a mí el material, la gacetilla de prensa, me pareció muy atrapante esto, de alguna manera de recordar un episodio deportivo que al mismo tiempo, bueno, vos sos familiar del famoso Toro de las Pampas, y decidiste hacer una obra de teatro, una comedia dramática, y bueno, quisiera que nos cuentes un poco cómo surge la idea y cómo es la obra y dónde la podemos ver y demás. Bien, sí, bueno, en realidad yo vengo escuchando anécdotas de esta pelea y del boxeador de toda la vida, porque mis dos abuelos, yo tengo mi abuelo por parte de padre, sí, Héctor, y su hermano, Pocho. Mi abuelo Héctor llegó a conocerlo, inclusive al boxeador. Entonces, bueno, siempre contaba anécdotas, y su papá, o sea, mi bisabuelo, que es el primo hermano, ese es el parentesco que yo tengo con Firpo, el primo hermano del boxeador era mi bisabuelo. Sí. Eran muy compinches en la infancia, vivieron juntos un tiempo, inclusive porque Firpo, el boxeador, era huérfano de mamá desde muy pequeño. La mamá del boxeador muere en el último parto, en el parto de su hermano más pequeño. Así que bueno, su padre lo manda de Junín, donde eran oriundos ellos, a vivir a Buenos Aires, a capital, con su hermana, sí, que era mi tatarabuela, y ahí es donde comparte con Luis, su primo hermano, mucho tiempo, ¿no? Eran coetáneos, así que se hacen muy compinches, como hermanitos, digamos. Sí. Después esta relación continúa toda la vida. Y de ahí a mí me llegan las anécdotas que contaba mi abuelo, ¿no? De Firpo, como más allá del personaje o del boxeador, la persona, ¿no? El tipo que era un tipo, venía de clase baja, un laburante, laburó de cadete de una farmacia, trabajó en varios lugares hasta que llega a trabajar para Félix Bunge en su fábrica de ladrillos como cobrador. Pensemos que él era un gigantón, ¿no? Era un tipo de 1,98, muy alto, muy grandote, muy corpulento, entonces el rol de cobrador le venía al pelo, digamos. Claro, me imagino. Y bueno, ¿y cómo deviene en boxeador Firpo, digamos? Bueno, hay varias anécdotas que cuentan de su fortaleza y de su... No era un tipo agresivo, todo lo contrario, era un tipo muy tranquilo y muy campechano, pero sí, cuando pasaba algo, el tipo reaccionaba. Hay dos anécdotas que lo pintan mucho en este sentido. Una es con relación a su padre. En un momento él llega a su casa y su papá estaba teniendo una discusión con un vecino. El vecino estaba dentro del jardín delantero de su casa, increpando a su papá, y Firpo, sin decir nada, lo agarra del fondillo del pantalón con una mano y de la parte alta de su camisa con la otra, y lo lanza por arriba de la reja para su casa. Esa fue una. Sí. Y la otra es que la que lo hace llegar al boxeo definitivamente es cuando él ya era cobrador de la fábrica de ladrillos de Bunge. Sí. Le quieren robar, en un momento vienen 3 ladrones a robarle la recaudación, y Firpo, bueno, se agarra a los golpes con estos ladrones, duerme a 2, no queda a 2 que quedan tirados ahí en la vereda dormidos, y el tercero se da la fuga. Bien. Bunge, enterado de esta situación, Bunge era un amante del boxeo también, uno de los que primero tuvo un club de box en su casa, en la avenida Alvear, o sea que era un tipo que amaba mucho el boxeo. Le propone empezar a entrenar y apadrinarlo, digamos, en este inicio. Sí. Y a partir de ahí Firpo empieza a frecuentar el Buenos Aires Boxing Club en la avenida Alvear, y empieza a entrenar seriamente, digamos, para convertirse en boxeador.
Bien. Y bueno, y llega finalmente aquella que fue la pelea del siglo con Jack Dempsey, un boxeador muy formado, con la escuela boxística norteamericana, con mucha técnica, y podríamos decir que Firpo no era tan bueno técnicamente, pero era un tipo muy fuerte, ¿verdad? Exactamente. Esa era principalmente la diferencia entre Firpo y Dempsey. Firpo, por otra parte, es un tipo que se hizo solo, ¿no? Él se fue solito a Estados Unidos con un amigo, con la varijita, se subió a un barco, Sí. Y allá fue a buscarse la pelea, Sí. después de haber hecho muchísimas peleas por acá, por Latinoamérica, ¿no? Pero él no tenía un manager o alguien que lo llevara en las gestas. Claro. Consigue, después de una gira por Estados Unidos, consigue la pelea, y llega a esta pelea del siglo contra Jack Dempsey, que claro, era un boxeador que ya venía peleando hace mucho, venía invicto, era un monstruo del boxeo en ese momento, ¿no? Sí. Y por otra parte, su padrino era Al Capone, ¿no? Estábamos hablando de Nueva York en aquella época, lo hemos visto en tantas películas a Al Capone y a la mafia neoyorquina y demás. Sí. Estaban súper metidas en todo lo que tenía que ver con las apuestas deportivas y todo y demás. Claro. Entonces, bueno, esto también influye en lo que sucede después en el desenlace de la pelea. Bueno, lo que sabemos, digamos, lo que yo aprendí es que ahí, digamos, Firpo lo saca del ring a Dempsey y luego finalmente Dempsey lo termina, creo, noqueando o le gana. Pero me gustaría que vos cuentes justamente porque el nombre de la obra, esta obra de teatro que vos actuás y has escrito, se llama 17 segundos. Entonces, vamos a hablar de esos 17 segundos. ¿Qué pasó? Y bueno, y después mira, hablemos de la obra. Lo que contaba Firpo, digamos, en la intimidad de su familia, su primo, es que Dempsey, bueno, él era muy fuerte y en el primer round logra con un par de firpazos, como él decía, derribarlo y lo tira fuera del ring. O sea, es tan fuerte, le pega 2 golpes bastante bien acertados. Eso se puede ver en el video que todavía está subido a YouTube. O sea, está la pelea para verla. Dempsey cae completamente, no desmayado, pero bastante noqueado. Groggy, como se decía en esa época, cae fuera del ring sobre la mesa de los periodistas. En esa época los periodistas iban con la máquina de escribir, a escribir ahí las peleas en el momento. Se cae sobre una máquina de escribir, inclusive se hace un tajo en la cabeza Dempsey con una máquina. Y los periodistas inmediatamente tratan de levantarlo, lo ayudan a levantarse. Se comenta que uno de los periodistas le clava una estilográfica, una lapicera en el brazo para lograr despertarlo un poco más. Y lo ayudan a subir al ring. Todo esto lleva, algunas personas dicen, yo me agarré de los 17 segundos, algunos dicen que inclusive fueron más de 20, está fuera del ring y bastante noqueado. El referee empieza muy tarde la cuenta y llega a contar solo 7 en estos 20 segundos. O sea, 17 segundos. Le dieron una ventaja de una pelea realmente técnicamente perdida, o sea, hubiera ganado Firpo, claro. Sí, inclusive te digo, Rosco, después, a posteriori, inclusive yo he visto muchas revistas y entrevistas, a posteriori, inclusive el mismo Dempsey admite que cuando vuelve al ring estaba totalmente mareado, ¿no? Y que veía a Firpo doble o triple, que no sabía quién pegarle, como que estaba totalmente boleado, pero logra después, esto sucede bastante cerca del final del primer round, y en la campana lo termina de salvar, y en el segundo round ya estaba mucho mejor, ¿no? Se había recuperado. Se tomó esos segunditos del entretiempo entre uno y otro para poder despertarse un poco más. Y en el segundo round, ya en esa época no existía la regla del boxeo que a las 3 caídas se termina, que se podían caer infinitas veces. Firpo ya había caído y en el segundo round cae y según decía Firpo y le contaba a su primo, decide no levantarse, ¿no? Y en realidad en el video un poco esto se puede ver, porque Firpo no está noqueado ni está mareado, se lo ve caído, pero se ve que se mueve. ¿Y por qué decide no levantarse? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál fue más que lo que pienso es lo que yo sé yo tengo un relato de mi abuelo grabado, que eso es maravilloso porque es la voz en primera persona de uno de los protagonistas, porque lo llegó a conocer y escuchó de boca de su papá esta anécdota. Sí. Firpo contaba en la intimidad que lo fue a ver un patrocinador en los días previos a la pelea y le ofrece ganar la pelea, arreglarla, a cambio de dinero, obviamente.
le piden la mitad de la bolsa de boxeo, y a cambio de eso ellos le darían un porcentaje de las casas de apuestas. Esto era para las casas de apuestas. Ajá. Le daban un porcentaje de las apuestas que tuviera a favor. Bien. Firpo era un tipo bastante, esto se sabe, digamos, inclusive lo empresarial, el esposo empresario, era un tipo bastante agarrado con el dinero, ¿no? Era muy cuidadoso y Ajá. un poco avaro, te diría. Sí. Y decir, no, lo saca carpiendo. Dice que no, que si él pelea, esto era una frase que él utilizaba mucho: las piñas las recibo yo, la plata es para mí. Y claro, está muy bien. Sí. Y con bueno, entonces a partir de ahí se ve que la pelea va para el otro lado, digamos, y esto se ve claramente porque Firpo dice, bueno, ya lo volteé, estuvo 17 segundos afuera, estaba dormido, no me van a dejar ganarla. Después de este episodio de los patrocinadores, él recibe amenazas, ¿no? Bueno, todo cómo se manejaba la mafia en aquella época. Claro. Y entonces, bueno, por esto es que parece como que decidió no continuar con la pelea. Bien, ¿no? dicho todo esto, que es una historia fantástica, que bien podría hacerse una película, contame cómo es que vos decidís hacer una obra de teatro, que yo sé que vos la presentás en un concurso, que queda seleccionada, y bueno, decidís hacer esta obra de teatro llamada 17 segundos, donde vos también actuás. Mira, en realidad todo surge en pandemia. Yo soy teatrero y actor desde muy chico. Empecé a hacer teatro en mi barrio, en el Palomar, en la Asociación Cultural Arte y Vida, cuando tenía 5 años. Y siempre hice teatro, siempre fui principalmente actor. Ajá. Pandemia nos tuvo encerrados. Yo ahora estoy viviendo en Córdoba hace 17 años, pero inclusive en las tierras cordobesas estábamos encerrados sin posibilidad de hacer nada. Entonces, a través de una gran amiga y directora, Judith Gutiérrez, y dramaturga, le pido si me contacta con alguna docente o algún docente para hacer un curso de dramaturgia online. Ajá. Y a través de ella llego a Sandra Franzen, que es una gran dramaturga argentina, santafesina, que en este momento es parte del directorio del Instituto Nacional del Teatro, pero es una mujer con mucha trayectoria, ¿no? Y que tiene un montón de obras editadas, dirigidas. Sí. Y con ella encaro un taller unipersonal, me propone hacer un trabajo solos, digamos, por Zoom, y empezamos empiezo a aprender a escribir, digamos, ¿no? Yo ya había dirigido teatro, había dado clases de teatro, pero nunca había escrito. Bien. Y bueno, a las pocas clases, una de las propuestas del taller era, bueno, ¿qué escribimos? Y lo primero que me vino fue, bueno, esta historia es parte de mi familia, aparte a mí me sucede algo que tiene que ver con la estirpe del apellido, ¿no? Y con un poco traer a la luz a este personaje que fue tan conocido en su momento y que después con el tiempo se fue desdibujando, y obviamente aparecieron otros boxeadores argentinos que inclusive llegaron a ser campeones. Claro. Y que Firpo quedó como más en el pasado. Así que bueno, la idea era un poco esto, traer nuevamente el personaje, y después cuando me pongo a hacer el trabajo de investigación para la obra y a buscar anécdotas y a leer revistas, libros, que me doy cuenta y me entero de cosas que yo no tenía idea, como por ejemplo que era muy amigo de Gardel, que frecuentaba la noche porteña y el Abasto muchísimo. Qué riqueza, qué riqueza la vida de tu bisabuelo, bueno, digamos de tu bisabuelo, tío, digamos, claro, sí. Y bueno, sí, y finalmente... Muy lindo, muy lindo para contarlo, ¿no? También como... Claro. Y después la construcción del personaje para mí tiene mucho de los Firpo, ¿no? Mi abuelo, la gente con la que yo me codié toda la vida, para mí mi abuelo era muy tanquero también, entonces y era actor, entonces yo hago una construcción de personaje que tiene que ver un poco con mi familia. ¿La obra es un unipersonal, podríamos decir? Es un unipersonal. Bien. Sí, es un unipersonal. Está una apuesta que la verdad que es maravillosa, que la armaron Judith Gutiérrez y Marina Dudebé, que son dos directoras hermosas, con las que vengo trabajando hace varios años. Sí. Y ellos armaron la apuesta, la escenografía de Jorge Firpo, que es mi papá, que es arquitecto. Ajá. Así que bueno, es una obra de 45-50 minutos que es muy llevadera porque, como decías vos, es una comedia dramática, o sea que tiene varios pasajes muy cómicos. Pero bueno, y también va saltando, ¿no? Todo el tiempo de situaciones un poco más dramáticas, porque en realidad yo tomé una anécdota bastante interesante, que es Firpo se entera del fallecimiento de mi bisabuelo
y va al velorio y pide que lo dejen a solas con su primo, ¿no? Sí. Entonces, ese momento en el velorio es donde perdón. Está por estornudar. Estornuda tranquilo. Sí. Está bien. Ahí estoy. Bien. Es donde parte la obra, digamos. El velorio donde él habla con su primo y le cuenta anécdotas y cosas de su carrera. Bueno, no spoileemos la obra porque estoy seguro que debe ser muy interesante. Contémosle a la gente que está escuchando esta charla que estamos teniendo con Emilio Firpo, que es el que escribió la obra y el que la actúa, que esta obra va a estrenarse y es la única función, este próximo jueves 14 de septiembre a las 20 horas. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Tuñón, que está en la avenida Corrientes al 1543, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Por otra parte es una función importante también porque el otro día en una entrevista me enteré que fue la primera transmisión radial de la Argentina. Mira. La pelea fue lo primero que se transmitió. Así que también se está cumpliendo los 100 años de esta primera transmisión radial, así que es un aniversario doble. Bien. Estamos ahí con la pelea el jueves en el Centro Cultural. Bueno, a todos los oyentes de Puchero Misterioso que quieran ir, me encantaría que vayan. Nosotros vamos a estar haciendo el programa el jueves. El jueves el programa empieza a las 6 de la tarde, generalmente terminamos después de las 20, pero en este caso quiero decirte que no me da ningún tipo de celos ni molestia, al contrario, me encantaría que vayan a verte al teatro porque me parece una historia fantástica por todos los ribetes que tiene, por el enlace familiar, por la idea, y me parece que es una obra de teatro bárbara. Ahora, me pregunto lo siguiente, yo leo que dice estreno y única función, pero más adelante tiene que haber más funciones de 17 segundos. Va a haber más funciones. Lo que pasa es que como nosotros somos gran parte del elenco de Córdoba, hemos estrenado en Córdoba, ese estreno en Buenos Aires. Sí. Inclusive en el verano estuvimos en Chile haciendo unas funciones también. La idea es seguir haciendo, inclusive tenemos el apoyo de la Federación Argentina de Box, con quienes tenemos pendiente una función también ahí en la Federación, así que sí va a haber otras funciones más adelante acá en Buenos Aires. Pero bueno, por ahora la única que está asegurada es esta, que era el centenario que queríamos hacerla especialmente. Entonces, bueno, por eso es como única función segura. Vamos a volver a repetir seguramente más adelante, pero no tenemos todavía ni fecha ni espacio, digamos, para hacerlo. Bueno, y además se me ocurre que es una obra de teatro que resalta ciertos valores, cierta argentinidad, bien le va a interesar a gran parte del mundo deportivo, ni hablar del mundo boxístico, y bueno, volver a poner en valor a este boxeador argentino que fue un pionero, ¿no? Me parece fundamental. Totalmente. Esto. Para mí el teatro siempre nos tiene que dejar algo para pensar y para llevarnos a casa, y esta no es la excepción. Para mí las obras siempre nos tienen que dar algún vuelo para que el espectador se vaya con un mensaje o con algo que quiera llevarse, y que alguno lo pueda tomar de una manera, alguno de otra, pero siempre hay una segunda lectura posible de lo que es la obra, que es lo rico, ¿no?, del teatro. Para mí lo más enriquecedor para aquellos que puedan venir a verla o puedan ir a ver cualquier obra de teatro. Qué bueno. Bueno, y ahora estás viviendo en Córdoba, me decías. Estoy en el Valle de Calamuchita, en Villa General Belgrano, hace unos años ya. Ah, qué lindo lugar. Y seguís haciendo teatro y bueno, ahora estás ocupado en esta obra obviamente y después seguirás dando clases o armando algún nuevo elenco. Sí. Hago teatro desde hace bastante allá en Córdoba. Hemos generado ahí un circuito de salas y trabajando para generar público, porque son espacios donde no llega mucho teatro de las ciudades, así que estamos contentos con eso también. Bueno, Emilio, te quiero agradecer esta charla y decir nuevamente que la obra 17 segundos, actuada y escrita por Emilio Firpo, la pueden ver este próximo jueves, única función a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación en la avenida Corrientes, 1543 en Capital Federal o en Cava, como se dice ahora. Y bueno, lo mejor, espero que se llene y que
en algún momento vuelvas a hacerla acá en el circuito porteño y por favor no te olvides y bueno, me avises, así voy a verla. Totalmente. Bueno, lamento que justo estás en el programa porque te iba a invitar, estás invitadísimo de todas formas. Y cuando volvamos a hacerla te estoy avisando por para favor. que puedas presenciarla. Y me gustaría mucho, bueno, escuchar la voz de tu abuelo en ese relato que debe ser maravilloso. Ese relato, ese audio, ¿lo has puesto en la obra de teatro? Sí, es parte de la apuesta. No quiero pelear mucho, pero está mi abuelo ahí hablando y es muy emocionante para mí ese momento. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, Firpo, te mando un abrazo grande. Gracias por haber estado acá en la radio. Vayan al teatro. Un abrazo grande. Abrazo grande. Una maravilla, una maravilla.